Bueno, antes de nada quiero verdaderamente agradecer al CUNEF, aquí con la rectora, la decana, a Alejandra y a la AEB, que está detrás de esta institución, y a Manolo, que es el que ha insistido mucho para que Manolo y yo, igual que más o menos que cuando conocí a Alejandra, más o menos también conocí a Manolo y hemos trabajado mucho y muy intensamente juntos, también con Alejandra, y por lo tanto estar aquí con amigos y con personas con las que hemos tenido una relación tan entrañable me resulta particularmente gratificante. Muy agradecido de la invitación y que podamos tener este acto hoy. Después ya Manolo me va a interrogar y por lo tanto entraremos en temas más técnicos. Quizá muy brevemente para dirigirme a vosotros, a los estudiantes del CUNEF que estáis aquí fundamentalmente, y con dos elementos. Uno es, ¿qué os puedo yo transmitir, digamos, resultado de mi experiencia larga, efectivamente, y variada en muchos sitios, fundamentalmente como economista, y economista muy vinculado a todo lo que es el mundo de la banca central, en el Banco de España, en el Banco Central Europeo, donde yo trabajé también 4 años, en el Banco Internacional de Pagos de Basilea, y después también con una perspectiva del sector privado. Sí, pero yo he trabajado casi el 70% de mi vida en el sector público, desde distintos ámbitos, y fundamentalmente siempre en temas relacionados con el análisis económico desde una óptica u otra. Yo creo que, reflexionando, viendo para acá, de cuál sería el punto central de mi recomendación a vosotros, sería exacerbar el sentido crítico. Cuando os enfrentéis a los temas, ya incluso en la carrera y más adelante, yo creo que siempre tenéis que buscar vuestra propia opinión, profundizar, cuestionar, que en el fondo es aplicar el método científico al entorno en el que nos desenvolvemos. Y para hacer eso, si uno quiere realmente llegar a cuestionar o plantearse, uno tiene que profundizar. Si uno se queda en la superficie de las cosas, nunca va a poder realmente testar, validar a lo que uno se enfrenta. Luego yo os recomendaría, segundo elemento, que profundicéis en los temas, que os remanguéis, que trabajéis en los temas, que busquéis elementos concretos. Pero claro, estamos en un mundo donde cada vez hace falta mayor interdisciplinaridad. Si uno se especializa, y yo creo que lo que estoy diciendo quiere decir que hay que especializarse en algunas cosas que son las más cercanas a lo que uno hace, hay cosas que se le van a escapar a uno. Y cada vez, digamos, estamos en un mundo donde hay que interconectar más disciplinas. Disciplinas económicas con disciplinas técnicas, con disciplinas instrumentales, con ciencias sociales. Por lo tanto, la siguiente recomendación sería: tenéis que cooperar, tenéis que desde el principio tener una actitud muy cooperadora con el entorno en el que os desenvolvéis, porque vosotros, a medida que os vais especializando en temas, vais a necesitar que otros especialistas os complementen. Y por lo tanto, esa es para mí una necesidad cada vez más clara. En el mundo complejo, transformador, al que estamos, incierto en el que estamos, cada vez eso es una necesidad mayor. Por lo tanto, el sentido crítico. 2, tenéis que especializaros en determinados ámbitos, conocer cosas concretas, pero tenéis que buscar la cooperación de otros especialistas y el trabajo multidisciplinar. En ese sentido, según entramos, aquí en el CUNEF se está haciendo un esfuerzo muy grande, justamente desde la formación, en traer traerlo junto, ¿no? Que me parece un gran valor. Y después ya como último recomendación, yo diría la humildad. Es decir, al final sabemos lo que sabemos, tenemos que profundizar, pero
tenemos que ser conscientes de los límites en los que nos desenvolvemos, sobre todo en el análisis económico y en el análisis de las ciencias sociales. Realmente, y por eso lo de depender de otros y depender de otras especialidades, porque tenemos que ser humildes y tenemos que saber que lo que manejamos, los instrumentos que manejamos, pues están sometidos a un grado de incertidumbre y de valoración. Yo en la vida, mirando esa trayectoria larga que contaba Alejandra, yo cada vez me he vuelto más empírico. Es decir, cada vez, digamos, tengo menos a priori, doy menos cosas por sentadas, hasta que no veo, y con robustez, que con el término con robustez quiere decir desde distintos ángulos, con distintos instrumentos, algo, no termino de estar convencido. Que parte de ese origen de cuestionar, de ser crítico, pero al mismo tiempo ser humilde y ser consciente de los elementos de incertidumbre en nuestro entorno en el que nos desenvolvemos. Bueno, esta era la primera cosa que quería deciros antes. La segunda es animaros a trabajar en el Banco de España o animaros a trabajar. Igual después de la conversación sale, el Banco de España realiza los bancos centrales en el mundo, no solamente en el Banco de España, trabajar en bancos centrales, porque en Europa, en el Banco Central Europeo, en los organismos que se están creando, necesitamos muy buenos profesionales, necesitamos gente con mucha formación que quiera hacer carrera de banca central, y eso es bueno para el país también, que tengamos muy buena representación en los entornos internacionales o en instituciones como el Banco de España, que gran parte de nuestro trabajo es de interacción internacional en distintos ámbitos. Porque todo lo que se ha ido configurando en el mundo de la regulación, supervisión y política monetaria cada vez es más transnacional y más genuinamente europeo, pero también incluso con dimensiones internacionales. Luego, yo creo que es muy buen trabajo. El haber trabajado en esto de tantas instituciones públicas me ha resultado muy gratificante. Luego mi recomendación es considerar trabajar en banca central. Y nosotros en el Banco de España, que vamos a necesitar y estamos necesitando profesionales para... El otro día hacíamos una enumeración, 8 o 10 funciones distintas que tiene el banco ahora bien definidas. Necesitamos muy buenos profesionales y estamos modificando la forma de acceder al banco, moviéndonos a modelos más modernos. De hecho, en 15 días se inicia un curso para acceso al nivel de acceso de técnico generalista del banco, de licenciado en distintas especialidades, y hemos cambiado radicalmente el modelo. Ahora mismo, en octubre, empieza un máster en Central Banking, un curso de posgrado en Central Banking. Se han presentado, me parece que son 800 personas. Hemos seleccionado 45. Esos 45 van a tener una remuneración durante todo el periodo del máster, que empieza en el mes de octubre. Los 23 mejores entrarán directamente en el Banco de España. Y será determinado por la nota media del curso, más la nota del examen de acceso, que ha sido un examen de conocimientos básicos, ya lo han pasado, no hay que prepararse nada en particular, simplemente eso. Y finalmente el último trimestre, hasta el mes de julio del año que viene, serán prácticas en el Banco de España que también servirán como una nota final. Esto cambia de una forma bastante, profunda la forma de acceso al banco, lo hemos estado pensando mucho. Y bueno, este curso empieza este año, pero va a haber los próximos años, tenemos necesidades importantes y además yo creo que es un curso que, tal como hemos diseñado, sirve también pero da el acceso directo al banco. Por lo tanto, os animo a que consideréis, cuando empecéis a pensar en vuestras salidas profesionales, el Banco de España y en general el mundo de los bancos centrales y el mundo de los supervisores y reguladores internacionales. Pues nada. Con esto le doy la palabra a Manolo, que es el que tiene que preguntarme. Gracias. La primera pregunta, porque mi última pregunta iba a ser, oye, ¿qué consejos tenías para los estudiantes? Y yo creo que esa ya la podemos cubrir. Bueno, antes de nada, darte las gracias por estar aquí. Es verdad que te insistí que vinieras. Perdona si alguna vez digo tu nombre, gobernador. Es la falta de costumbre.
Es verdad que te insistí, pero no tuve que insistir mucho. La verdad es que desde el primer momento el único problema fue buscar un hueco en la agenda que encajara para que hubiera estudiantes aquí en el campus, porque claro, verano no es un buen momento para venir, y tu agenda. Entonces, muchas gracias, porque la verdad es que ha sido muy fácil y sé que ha habido sacrificios por el camino para que puedas estar aquí con todos ellos. La prioridad va a ser los estudiantes. Entonces, yo voy a hacer algunas preguntas con el tiempo que tenemos. Como sé que ellos van a tener preguntas, les voy a dejar que ellos pregunten y puede que yo escalone alguna con las suyas y así les damos más prioridad a lo que ellos hagan. Yo voy a hacer tengo 3 temas por ahí, pero voy a hacer alguna inicial y es, me ha encantado lo que has dicho, mucho lo que has dicho sobre, bueno, la humildad, sobre los instrumentos, ¿no? La realidad de los datos versus lo que uno tiene pensado, ¿no? Sin embargo, a mí en mis tiempos siempre pensaba, hemos hablado mucho de estas cosas, que no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿no? En otras palabras. Y lo que me pasa a mí ahora mismo cuando miro la actualidad económica para la política monetaria, inflación, crecimiento, etcétera, es que por un lado se nota una resiliencia fuerte, es decir, no sé si la palabra resiliencia me encanta tanto, pero un aguante de las economías significativo a nivel global, Estados Unidos en particular, ¿no? Europa dentro de lo que cabe, a pesar de todos los riesgos para el crecimiento, eso se mantiene, pero claro, cuando uno mira todos esos riesgos dice, cuidado. Y por la inflación me ocurre un poco lo contrario, es decir, veo que la inflación, hemos tenido un proceso de desinflación importante, ya estamos en una inflación razonable, pero por otro lado yo miro mercado laboral, necesidades de inversión, desglobalización, tarifas, y digo, entonces, ¿dónde está el encaje de esos dos y hacia dónde nos lleva en términos de política monetaria? Y luego pensando, y ya le añado y así lo digo, puedes comentarlo y lo quitamos rápido, y es que ahora se ha abierto una discusión importante entre crecimiento, lo voy a poner de una forma muy sencilla, crecimiento o inflación para los bancos centrales. El Banco Central Europeo tiene un objetivo de inflación, ¿no? Pero se ha abierto ese debate más al otro lado del charco que aquí sobre si debería estar teniendo más en cuenta el crecimiento que la inflación. ¿Dónde estamos nosotros ahí y hacia dónde vamos con esos tipos de interés? Sé que no me puedes decir, ya los decidisteis el jueves pasado, no me vas a decir mucho a corto plazo, pero la pregunta es, más allá de eso, ¿cómo ves ese encaje? No sé por dónde empezar, porque son muchas preguntas para que hagas una corta y así pero podemos... yo empezaré, si empezamos por la resiliencia, sí. que es verdad, a nivel internacional, resiliencia que de alguna forma, si nos retrotraemos, arranca incluso desde una serie de los últimos años. Es decir, el COVID fue un choque con un potencial, digamos, un shock negativo de oferta de dimensiones difícilmente imaginables. Tuvimos una enorme dificultad al principio, pero las economías han salido razonablemente fuertes. No ha habido elementos significativos de histéresis. Esa histéresis quiere decir, digamos, que como resultado de la pérdida de actividad económica persistente, que como ocurrió en una serie de tiempo, puedas tener efectos sostenidos y permanentes, por ejemplo, de desempleo a largo plazo. Esto que ocurrió en las crisis anteriores en España y en el mundo en general, esta vez apenas ha habido elementos de histéresis. Quizá en España, cuando lo miras con un poco de cuidado, el único sector realmente después del COVID que ha tenido algún problema estructural, y al principio salían muchos candidatos, ha sido el de las agencias de viaje. Pero quitando las agencias de viaje, donde después del COVID parece que la gente ha decidido organizarse las vacaciones por su cuenta mucho más, quitando ese concreto, no ha habido prácticamente, no ha habido que utilizar ningún instrumento de arte estructural más que para las agencias de viajes. Pero después vino la guerra, la agresión rusa a Ucrania, vino toda la subida de inflación, y si vamos mirando, es verdad que las economías han tenido sus ciclos, sus oscilaciones, pero hay este elemento de resiliencia que ahora mismo además se está de nuevo manifestando cuando hemos tenido, digamos, la percepción desde gran parte, digamos, de la profesión económica o incluso del mundo en el que estamos nosotros, que la nueva administración norteamericana trae malas políticas, entre comillas, o políticas que desde los estándares, digamos, que nosotros evaluamos políticas, no son precisamente growth enhancing, no son políticas que ayuden a el desenvolvimiento económico o a ganancias de eficiencia agregada.
podemos entrar en los detalles, yo creo que no hace falta. No, no solamente no estoy solamente hablando de los aranceles, sino, por ejemplo, los acuerdos comerciales tienen todos elementos no arancelarios que suponen distorsiones sobre el comercio evidentes, la política de debilitamiento institucional que se está produciendo en Estados Unidos, las políticas fiscales tan expansivas las políticas migratorias que van a generar un problema de cuello de botella en el mercado de trabajo, es decir, que son muchas cosas. Y es verdad que los efectos a corto plazo de la economía americana están siendo muy limitados. Y en general los spillovers, digamos, los efectos de traslación sobre el resto del mundo, por el momento están siendo también muy acotados. Es decir, la economía una vez más se está mostrando más resiliente de lo que nosotros pensábamos y particularmente, por ejemplo, los mercados de trabajo. ¿Por qué es esto? Pues seamos humildes. Yo creo que hay un elemento subyacente que yo creo que ayuda a explicar la compensación de unas cosas con otras, y es que estamos instalados, y eso se nota más en Estados Unidos, se nota más en Asia, menos en Europa, pero también subyacentemente ante una ola de cambio tecnológico muy disruptivo en el sentido bueno de la palabra, que supone unas ganancias de productividad asociado a la inteligencia artificial generativa y a las tecnologías asociadas, que realmente cada vez hay más evidencia de que están generando ganancias crecientes de productividad en algunos sectores y mucho más que viene, y expectativas de que eso sea así y decisiones acorden con esas expectativas. Esto que está por detrás, subyacentemente, pues probablemente esté ayudando a que las economías se sostengan tanto y la economía americana se sostenga tanto, incluso en situaciones como estas. Dicho esto, y precisamente a lo mejor por esto, el canal que nos preocupaba más de impacto sobre las economías, resultado de las políticas que vienen de la administración americana, que era un problema de confianza y de caída de la demanda o volatilidad financiera que podía generar algunas situaciones también complejas desde el punto de vista del desenvolvimiento económico, no se han manifestado en los primeros trimestres. Eso no quiere decir, y yo creo que este es el reto que tenemos hacia adelante, que esas políticas no terminen teniendo impactos a medio plazo negativos sobre la productividad y sobre el crecimiento económico y potencialmente llevándonos a una situación complicada desde el ámbito fiscal. Este es un tema que está digamos, es difícil de valorar con los instrumentos analíticos que tenemos, porque son perturbaciones, por ejemplo, todo lo que es el debilitamiento institucional, directamente nuestros modelos no lo captan bien, pero estas cosas sabemos que son muy importantes, sabemos que los países que tienen un marco institucional y un funcionamiento de las administraciones públicas de mejor calidad, por ejemplo, los países nórdicos son los países que tienen mejor eficiencia en Europa, por poner una relación. Estados Unidos ha tenido muy buenas instituciones económicas en general y ahora pues esto pues es un verdaderamente reto a este asunto. Y esto termina pagándose antes o después. Por lo tanto, yo creo que estamos en un entorno todavía muy incierto. Y esto es lo que nos lleva a nosotros, a los bancos centrales del Eurosistema, que es verdad que no tenemos un objetivo dual como tiene la Reserva explícito, pero nosotros tenemos en el tratado objetivos secundarios y tenemos que colaborar con las políticas generales europeas en la medida que no sean incompatibles con la estabilidad de precios. Luego hay márgenes, y de hecho lo hacemos, para que eso sea así. Y es verdad que hay muchas perturbaciones en la economía que no generan esta inconsistencia entre apoyar el crecimiento económico. Es decir, son los shocks negativos de oferta los que a veces te hacen más difícil gestionar esto, pero hay otro tipo de shocks, otro tipo de circunstancias que hacen preferible que nuestras políticas crecientemente, y además a los bancos centrales cada vez nos piden más cosas en distintos ámbitos. Por lo tanto, se intenta armonizar esto. Dicho esto, y en términos de política monetaria ya termino, seguimos
pensando que estamos en un entorno muy incierto. El que se esté materializando nuestro escenario central más bonancible no quiere decir que los elementos de incertidumbre se han eliminado, no quiere decir que emerjan con secuencias temporales que a lo mejor no teníamos anticipadas más largas y, por lo tanto, nuestra situación es de estar muy ágiles, estar muy preparados para movernos en términos de política monetaria en cualquier dirección. Ha sido un éxito la desinflación que se ha producido, pero la situación era compleja hace más de 2 o 3 años. Es decir, hemos conseguido un proceso de desinflación y los tipos de interés en este momento están en el 2%. Es un tipo de interés que nos parece razonable y a partir de ahí, mirando hacia adelante, va a depender mucho de cómo estos elementos de incertidumbre se decanten en una acción u otra. Solemos decir los bancos, y yo creo que generalmente es así, que los riesgos están claramente, no se usa la palabra en español, two-sided, es decir, que realmente en términos de inflación o incluso de crecimiento. De hecho, ahora hay una cierta tradición que hoy el Banco de España está presentando hoy, justamente ahora, me imagino, en sus previsiones trimestrales para la economía española. Lo va a hacer dentro de unas horas el director general de Economía en funciones. Y hacemos una encuesta entre los 50, 60 economistas que participan en el ejercicio en el Banco de España. Y la estamos publicando desde la última vez, desde que llegué yo, y publicamos, la gente no se ha dado cuenta, publicamos cuál es la distribución de riesgos hacia adelante, si están equilibrados sobre inflación y crecimiento o no. Y en este momento lo que termina emergiendo de esa encuesta, esos 50 economistas del Banco de España que participan en el ejercicio de previsión, es que los riesgos están balanceados. Es decir, hay riesgos al alza sobre la inflación, hay riesgos a la baja sobre la inflación, están razonablemente simétricos y equilibrados, e igualmente sobre el crecimiento. Sobre el crecimiento son un poquito más negativos, en términos agregados, que sobre la inflación. Muchas gracias. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, tú sabes, yo siempre he sido bastante pro-americano en el sentido de la economía americana, la libertad tal, pero es que la economía americana de hace 15 o 20 años no es la de ahora, ¿no? Es decir, el intervencionismo, lo que está ocurriendo ahora con la administración Trump, pues uno no lo hubiera esperado. Pero ¿hasta qué punto saliendo de Estados Unidos y viniendo a Europa? Bueno, eso podría ser una oportunidad para Europa. En otras palabras, todo aquel que se iba a invertir a Estados Unidos, todo aquel que se planteaba Estados Unidos como el mercado clave, pues ahora ya, en realidad, las alternativas son mucho menores. Estados Unidos, Europa se podría convertir en el escenario. Y ahí meto 2 temas. Uno, claro, ahí hay que avanzar en los problemas que tiene Europa, ¿no? Draghi y Letta ya lo han dicho, regulación, simplificación. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Cómo importante es? Y el segundo, y atarlo porque luego volveremos a ello, es, tú has hablado de la inteligencia artificial. Yo sé que tú, que usted es el... ha defendido siempre, es un defensor a ultranza del potencial de la inteligencia artificial para regular, pero en Europa estamos, vamos a decir, retrasados, poniéndolo suavemente, no ya con Estados Unidos, sino también con China y otros. ¿Qué podemos hacer en la primera parte? Regulación, simplificación en muchos sectores. Segundo, inteligencia artificial. Y ya te digo, porque la siguiente pregunta va a ser, ¿y cómo vamos a atacar eso? Es decir, ¿cómo vamos a financiarlo? ¿Cómo vamos a moverlo? Bueno, efectivamente la situación de Europa es la que todos conocemos, el diagnóstico es claro, no vale la pena entrar en ello. Yo creo que lo que hace falta es liderazgo europeo, liderazgo muy fuerte, ser conscientes de lo que está en juego a nivel internacional y que Europa tiene que recuperar un papel preponderante a través de reformas en profundidad, y lo que tiene que haber es un calendario muy preciso. Cuando Europa... Porque si no es muy frustrante ver que te pones objetivos, te pones planteamientos, pero terminan posponiéndose, diluyéndose, etc. Cuando Europa, si hay un proyecto interesante, digamos, un proyecto de éxito en Europa, es el euro. Y el euro se consigue en los años 90, que es el proyecto preparatorio, poniendo un calendario irreversible de 3 etapas. Las 3 etapas de la unión monetaria. Son 3 etapas con calendarios irreversibles y atándose las manos de que eso tiene que ocurrirse así. Lo que nos falta ahora para todas estas reformas europeas, que están bien identificadas, es un calendario extraordinariamente preciso donde las cosas tienen que ocurrir sí o sí. Y habrá que superar, digamos, posiciones minoritarias, habrá que utilizar el régimen
27 habrá que utilizar el mecanismo que sea, pero cumplir y hacer el delivery el adecuado a unos horizontes concretos. Y en términos tecnológicos, vamos a ver, en términos puramente de innovación, o sea, las innovaciones de las que nos vamos a aprovechar todos ahora, los próximos años, ya han sido desarrolladas por otros, no por europeos, no por empresas europeas. Y eso simplemente ya es así. Pero eso no quiere decir, porque en el caso de una cosa es que tú no seas el que produzca o diseñe, mejor dicho, o no produzca los semiconductores de alta calidad que permiten, los Blackwell, que permiten, digamos, que funcionen los modelos, que se puedan entrenar modelos de inteligencia artificial generativa a la velocidad adecuada, etcétera, o tener, digamos, las plataformas de bases las plataformas que tienen los hiperescalares en todo lo que es la inferencia después que hay que hacer con los centros de datos, etcétera, etcétera. Esto ya lo han desarrollado otros. Y bueno, sería melancolía pensar que yo creo que Europa tiene que trabajar evidentemente en innovación, y se puede hacer con implicación pública fuerte, hace falta, pero también con mucha movilización de capital privado en los mercados de capitales, como para realmente, y todo lo que es startups, etcétera, para conseguir que la próxima ola de innovaciones dentro de una década estemos situados. ¿Pero qué pasa en la siguiente década? Pues en la siguiente década lo que tenemos que hacer es realmente intentar tener la capacidad de absorber, porque afortunadamente la mayoría de esas tecnologías se difunden cada vez más rápidamente. Y la clave en las ganancias de productividad está en la capacidad de absorción y de implementación concreta de esas tecnologías a nivel granular, en los sectores económicos, incluso a nivel de pymes, etcétera. Ahí va a estar la clave, y en eso es donde Estados Unidos también está ganándonos la carrera claramente. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos capital humano, necesitamos mucho capital humano. Hay en este momento escasez claramente en ámbitos tecnológicos y en ámbitos, determinados aspectos, de personas que puedan estar en la implementación en las empresas de todo esto. Esto es así, y ahí sí podemos todavía. Hay que reforzar mucho las carreras STEM. España, por ejemplo, todavía más, pero en Europa estamos muy por debajo pues iba a dar algunas cifras, pero es que si no me voy a extender. Esa es una cuestión muy importante. La segunda parte importantísima es todo lo que tiene que ver con las infraestructuras, con los CPDs, con los centros de procesamiento de datos, con la supercomputación para después ir corriendo los modelos. Europa está muy retrasada, hay proyectos, pero tienen que generalizarse mucho más, claramente, y después, pues efectivamente, crear un mercado para innovación y startup para la siguiente ola. Yo creo que si hacemos estas tres cosas, Europa se va a poder aprovechar todavía mucho de estas potenciales ganancias de eficiencia resultado de las nuevas tecnologías. Déjame hacerte una última pregunta antes de ir preparando vuestras preguntas, porque os voy a dar la palabra en cuanto terminemos esta. Y voy a cambiar el tema un poco no radicalmente, porque todo está obviamente relacionado y además mucho, ¿no? Y es un Instituto Español de Banca y Finanzas. Tengo que preguntarte sobre la estabilidad financiera, ¿no? En un entorno de posible desaceleración económica, tipos de interés a la baja, lo cual presiona a los márgenes, digamos, interés en los gobiernos por impuestos adicionales, etcétera, en los sectores, y una recomendación del Banco Central Europeo de que las rentabilidades en Europa no son suficientes. ¿Qué presión le estamos poniendo a la banca? ¿Qué riesgos hay ahí? Y encima no avanzamos en la unión bancaria, porque sí, eso podría ayudar, ¿no? Entonces, tenemos riesgos de estabilidad financiera, porque al final sabemos que cuando tenemos problemas de estabilidad financiera se transmiten muy rápidamente al resto de la economía. Vale. Quizá no es muy conocido, pero las responsabilidades sobre estabilidad financiera son nacionales, sí. No son europeas. Europa tiene una cierta tutela o digamos, una evaluación y un seguimiento de lo que hacen todos los países, incluso tiene la posibilidad de intervenir en algún momento, el European Systemic Risk Board, por ejemplo, pero realmente las competencias sobre estabilidad financiera se decidió en la distribución de funciones que fueran nacionales. ¿Por qué? Porque
todavía no hay una sincronización suficiente de los ciclos económicos y las perturbaciones en Europa como para que no estemos expuestos a, como está ocurriendo con los diferenciales de crecimiento o la situación de los mercados inmobiliarios, que las situaciones que pueden dar lugar a una situación de estabilidad financiera, aunque hay algunos elementos genuinamente internacionales, sigue habiendo elementos idiosincráticos muy importantes. Por lo tanto, las responsabilidades de estabilidad financiera son nacionales y en el ámbito del sistema bancario son del Banco de España. Existe la ANCESFI, que es un punto de referencia con el Ministerio de Economía y con los otros supervisores de seguros y de mercados, pero lo que es estrictamente en el ámbito, la esencia del mercado, somos nosotros. Y son competencias directas del Banco de España. Por lo tanto, nosotros hacemos, aparte de los stress test que se hacen para determinar el P2G de capital a nivel microprudencial, nosotros en el Banco de España, una de nuestras labores, y yo creo que es una labor que estamos dando importante, hacemos stress test y estamos... ¿Qué ocurriría si de repente pues, una economía europea importante tuviera una crisis fiscal? Pues nosotros tenemos la obligación de comprobar, si eso fuera así, qué efectos tendría sobre el sistema bancario español, sobre el sistema económico español y estar preparados. Y por lo tanto estamos trabajando constantemente ante posibles perturbaciones y los efectos que tendría sobre nuestro sistema bancario. El sistema bancario español es extraordinariamente sólido en este momento, tiene unos niveles de capital más que suficientes, tiene un modelo de negocio reconocido internacionalmente y, por lo tanto, tenemos una posición de partida a niveles de morosidad bajísimos, tenemos una posición de partida muy sólida, pero hay que estar atentos, hay que mirar hacia adelante. Y es en estos momentos en los cuales las cosas están bien y estamos en una situación holgada donde a veces hay que hacer, hay que prepararse por si el ciclo cambia. Y aquí nosotros estamos haciendo dos cosas, el Banco de España. Una es, hemos decidido, y hemos sido los últimos en Europa en hacerlo, introducir un buffer de capital macroprudencial anticíclico. Es decir, vamos a dotar hasta un punto de tipos de interés, los bancos van a dotar hasta un punto de tipo de capital en una situación como la que estamos ahora, de beneficios suficientes y ciertas holguras. Y ese buffer se puede, para deshacerlo, cuando cíclicamente puedan darse otras condiciones, pues los ciclos siguen existiendo. Esa es una decisión que ha adoptado el Banco de España y que estamos en un calendario que todavía le queda un año aproximadamente para adoptar ese buffer de capital. Y después estamos estudiando, y eso lo hemos manifestado ya en público, y estamos trabajando en lo que se llama posibilidad de establecer mecanismos y límites sobre estándares de crédito. No se dan las circunstancias en este momento, es decir, el sistema bancario español, gestiona su política de crédito con prudencia, con rigor, pero tenemos la historia que tenemos, sabemos lo que puede pasar en otro determinado momento y por lo tanto es nuestra responsabilidad prepararnos ante situaciones que puedan cambiar en el futuro. El Banco de España tiene las competencias para establecer límites con bastante generalidad sobre los estándares con los que las entidades, es decir, parametrizar límites a cómo las entidades puedan conceder los créditos. Estamos estudiando en qué medida eso se pueda introducir en algún momento. También pensamos que igual es hacerlo antes de que el mercado de crédito se caliente excesivamente o algunos mercados de crédito. No es el caso en este momento, para nada, pero tenemos que hacer ese trabajo preparatorio. Somos de los pocos países europeos que todavía, quizá por nuestras condiciones cíclicas, que todavía no hemos introducido este tipo que se llama en la jerga de banca central, borrower-based measures. Y estamos trabajando en ello. Yo creo que esto también es verdad y yo creo que hay que hacer una reflexión que en la medida que este tipo de medidas suponen una interferencia, porque sí es, con las decisiones libres de las entidades bancarias de fijar sus políticas de crédito, hay que hacerlo con enorme prudencia y estar muy convencidos de que lo que estamos haciendo es
focalizado en determinados segmentos y que está realmente justificado. Pero este es un tema, pero yo diría, y en ese sentido también buenas noticias. En la anterior, en la crisis dura que tuvimos bancaria en España durante toda la primera década de este siglo, el Banco de España dijo no tengo instrumentos para poder parar, más allá de las provisiones que había entonces anticíclicas, pero este tipo de mecanismos, instrumentos que permiten limitar los estándares de crédito hubieran sido muy útiles en aquel momento, pero el Banco de España no tenía capacidad para, ni nadie, ni el banco, ni siquiera no se pasó tampoco ninguna ley, pero vamos, ahora tenemos nosotros ya directamente esas responsabilidades y por lo tanto también es un momento de tranquilidad saber que ahora estamos mucho mejor preparados por si en algún momento futuro hubiera que hacerlo. Vale. No, muchas gracias. La verdad es que me gusta una cosa que hacemos en el instituto, una de las partes que menos se ve, y de hecho tuvimos una reunión cerrada hace un año, fue sobre precisamente los buffers anticíclicos, ¿no? Y que permitía que es una cosa que obviamente lo que queremos hacer es que el mundo académico, las instituciones, Banco de España, las entidades, etcétera, Chatham House Rules cerrados, podamos hablar de estos temas abiertos y me has dado una buena idea que seguramente tendríamos que montar uno sobre este tema a futuro para ver qué está hecho en el mundo académico, el impacto que tiene y al mismo tiempo en un entorno cordial, fácil ver estos temas de forma cerrada en un sitio neutral como es la universidad, como es hace falta más investigación de base y más análisis económico sobre los borrower-based measures. La literatura no es suficientemente amplia para la importancia que tiene y para que ya muchos países europeos hayan fijado parámetros en este sentido. Claro. Por eso parte de la idea es ponernos todos juntos para que también las personas que están en el mundo académico, profesores, vean los intereses que están en el sector privado y en las instituciones y haya un incentivo a trabajar en esos temas. Ahora yo creo que lleva más tiempo del que quería, pero por favor, preguntas de vosotros, levantad la mano, por favor simplemente presentaros y adelante. ¿Alguna pregunta? Me habían dicho que había mucha gente que quería preguntar, ahora resulta que, bueno, yo puedo seguir, tengo temas aguardados. Pero alguien que alguien abra el fuego. Que aquí delante. Espérate, te van a dar un micrófono para que te oigan también arriba y todo. Levántate. Mejor. Hola, mi nombre es Mauricio y antes hablaban de la resiliencia de la economía y quiero saber hasta qué punto esto ha sido gracias a la emisión de deuda y qué consecuencias puede tener a largo plazo. Gracias. Esa es una buena pregunta porque una de las cosas que yo tenía al tintero es la parte fiscal, ¿no? Es decir, hemos dejado fuera de la discusión, el Banco de España no es el responsable, pero sí que la deuda y todo lo que ello conlleva le afecta directamente a la toma de decisiones. Entonces, José Luis, y yo sé que es además un tema que te... es decir, si nos referimos al episodio del COVID, los 2 años, bueno, a más de un año desde luego, en el que las economías no europeas, sino de todo el mundo, introdujeron políticas fiscales muy expansivas, y yo diría políticas de demanda muy expansivas, porque también las políticas monetarias acompañaron en aquel momento claramente las políticas fiscales. Realmente es que en ausencia de esas políticas, cuando se produce un shock de oferta negativo tan fuerte y de la naturaleza que se había producido, realmente si no establecíamos mecanismos para aguantar, para que los sectores que dejaron de operar pudieran aguantar, digamos, sus niveles de renta, o los niveles de los trabajadores y sobre todo las empresas pudieran verse compensadas en los costes salariales y en otros elementos, pues realmente esto hubiera sido, el riesgo de histéresis, por decirlo, era muy grande. Por tanto, es evidente que la clave está en que esas políticas fiscales tan expansivas fueran genuinamente, se utilizan 3 T's, que fueran en inglés targeted, timely and transitory. Es decir, que realmente fueran orientadas a apoyar a aquellos sectores económicos
y aquellos ámbitos de la economía que realmente se estaban viendo afectados por el COVID, que no eran todos, hubo sectores que al contrario les fue muy bien. Por lo tanto, era muy importante que fueran targeted, era muy importante que fueran transitorias, es decir, que no se arraigaran en gasto público estructural más adelante y que además estuvieran acotadas en el tiempo timely, al tiempo necesario. Cuando uno mira en este momento ya ha pasado suficiente tiempo, hay algún país europeo y un país grande que no pasaría este test en ningún caso. Es decir, y esto es un problema, es decir, si cada vez, y cuando uno toma una perspectiva de largo plazo lo puede ver en más momentos, si cada vez que la economía está sometido a perturbaciones que requieren de una intervención pública concreta, lo que hay que hacer es justamente utilizar políticas que estén bien diseñadas con las 3 T's. Si no, termina arraigándose y cada vez salimos de una crisis con gasto público más elevado, con problemas de deuda más elevados, y esto antes o después va a generar disrupciones macroeconómicas. Por lo tanto, sí, yo creo que tenemos a veces tenemos un problema de diseño y hay que hacer las políticas mucho más, y ahí sí que hay necesidad de utilizar tecnicidad a la hora de diseñar políticas públicas y pues realmente bien focalizadas, donde esté claro qué es lo que se pretende y que además pues la vuelta atrás sea realmente fácil. Y no siempre es así. I know some of you are English speaking, so you can ask your questions in English without a problem. José Luis understands and speaks English fluently, so go ahead. But anyways, en cualquier caso, si algún estudiante más tiene preguntas, ahí en medio, y luego a la izquierda, y luego allá a la izquierda, y luego allí detrás. Thank you. Oh, just in time. In English. My name is Marcus, and my question would be what you see as the main economic challenges in Europe in the next following years, 4 to 5 years or something. Lo contesto en inglés. Bueno, sí. Shall I answer in English? As I said before, I mean, in very general terms, I think that the challenge is implementing European-wide ambitious reforms in a timely manner. And this requires, and this has to do very much with the supply of the economy. For instance, the regulation that Alejandra mentioned is a case in point. Europe has an extremely burdensome regulatory framework in all the sectors, in all the economic areas, and there is a need, an urgent need to streamlining this framework to reduce complexity and to facilitate economic activity by really creating European legal frameworks and regulatory frameworks which are much simpler. I think this is, for instance, something extremely important. Of course, the deepening of the European capital markets is absolutely necessary. It's very much fragmented, and we really need to compete with the United States, with Bitcoin Asia, a genuine European, single European capital and investment market, in order for the European investments, which the pool of investment of savings in Europe are actually very large, but they need to remain here because there is the possibility of challenging these savings to really productive investments. And this is something that requires, I would say, an infrastructure in Europe for the capital markets, which is still fraught with shortcomings. Thank you. Thank you, José Luis. Yeah. Sí. Buenos días, José Luis. Soy David y la pregunta que quería hacerle es en cuestión a las monedas descentralizadas, su creciente aumento y en su opinión acerca de si son compatibles con las monedas fiat o si pueden incluso sustituirlas en un futuro, en unos años. Gracias. Esa es una muy buena pregunta. Añade tu comentario sobre el euro digital, que sé que es algo que
Muy buena pregunta y es un tema complejo, pero muy importante, mirando hacia adelante. Muy importante. Lo que hay en este momento son innovaciones tecnológicas que no están todavía introducidas en muchos medios de pago que utilicemos, ¿eh? Es decir, y que tiene que ver básicamente con la digitalización del dinero. Y al digitalizar el dinero y los medios de pago, lo que podemos utilizar son tecnologías de tokenización, o podemos utilizar smart contracts que permiten una gestión mucho más eficiente de los sistemas de pago mayoristas y también de los sistemas de pago minoristas, y podrían generar grandes beneficios en algo que es muy ineficiente en el mundo, que es muchos de los pagos transfronterizos. Luego, el potencial yo creo que vamos a ver una gran transformación, estamos ya viendo una gran transformación en los próximos años de todo lo que son los medios de pago. Como primer punto. El cómo hacerlo, pues ese es donde yo creo que hay distintas aproximaciones. Yo creo que sobre lo primero probablemente haya gran consenso, y verdaderamente cuando uno ve el potencial que tiene todas estas tecnologías para ir creando un sistema de pagos, de liquidación, de compensación, de transaccionalidad en general, es enorme, y yo ahí estoy claramente alineado. Digamos, en Europa tenemos una visión probablemente distinta a la que se pueda tener, por ejemplo, desde Estados Unidos, que ellos piensan que esto pues, se puede canalizar a través de lo que se conoce como stable coins, es decir, monedas que emitan emisores privados. A nosotros en Europa esto nos preocupa muchísimo, este empuje norteamericano en esa dirección, porque esos emisores, es decir, hay elementos fundamentales que hay que retener al mismo tiempo de introducir todas estas nuevas tecnologías, que tiene que ver con el uso del dinero, por así decirlo. El dinero es un medio de pago seguro y fiable. Cuando tú le das un euro a tu compañero, 10 euros en un billete, sabéis los dos que esos son 10 euros. No tenéis ninguna duda que van a valer 10 euros si hablo a la par. Y eso es así porque quien está detrás somos nosotros, somos los bancos centrales. Emitimos esos euros y los emitimos con toda la seguridad que supone pues toda la parafernalia por ejemplo, en el caso de los billetes, pues de la seguridad, todos los elementos de seguridad que tienen, el respaldo del balance del sistema. Pero cuando hacéis transacciones de pagos instantáneos con Bizum, lo estáis haciendo con dinero bancario que está soportado sobre un sistema de pagos del Banco Central. Al final, detrás de esos pagos en Bizum, lo que hay son transferencias de cuentas de un banco a otro, cuentas que los bancos tienen en el Banco de España. Y por lo tanto, está todo un sistema de pagos mayoristas que también es el Target 2, que lo mantenemos nosotros y damos seguridad a esos pagos. Y además, quienes distribuyen los billetes en circulación en la economía o quienes hacen los pagos mayoristas son bancos, entidades bancarias que están supervisadas por nosotros y, por lo tanto, tienen procedimientos muy exigentes internos. Tenemos que evitar que eso, que da gran seguridad a todo el sistema de pagos español, nacional e internacional, se vaya a emisores que no tengan estos estándares. Que no sepamos si quieren sustituir al dinero del Banco Central, a los billetes, es decir, que realmente el respaldo que tengan sea comparable, o que realmente sean emisores que tengan todas las garantías que tienen los bancos. Por lo tanto, a nosotros nos parece que esa nueva tendencia internacional tiene que estar pilotada desde el Banco Central y desde los intermediarios bancarios, claramente. Y hay otros que, bueno, están más abiertos. Tenemos que evitar que detrás de esto se produzcan arbitrajes regulatorios que suelen ser muy perniciosos entre bancos y no bancos y entre distintas jurisdicciones donde, por ejemplo, se introduzcan mecanismos mucho más laxos de control de money laundering, por ejemplo. Claro, lo que no queremos nadie, ¿verdad?, que de todo esto de los stablecoins terminemos generando instrumentos que sea mucho más fácil financiar en el mundo o digamos, hacer en el mundo de todo lo que sea ilícito. No queremos facilitar, al contrario. Bueno, pues esto es algo de lo que hay que estar muy preocupado. Por eso es un tema fundamental.
Es fundamental. Y yo creo que Europa tiene que tener su propio camino. Y en el caso de Europa, nosotros, desde el Sistema Europeo de Bancos Centrales, el Banco Central Europeo, tenemos 2 iniciativas y queremos que además sean trabajar con todos los intermediarios bancarios europeos. Uno es el euro digital y otro es el sistema de pagos mayorista, la nueva versión de Target 2 con lo que se llama Distributed Layer Technologies. No, me voy a quedar aquí porque me llevaría esto mucho. Sí, eso pues, Pero para es una conferencia absolutamente entera. central para el futuro. Sí, sí. Está bueno. Bueno, se nos ha ido el tiempo, pero había una pregunta más allá al fondo. Buenas, señor gobernador. Yo soy Adrián y me gustaría preguntarle cómo considera la competitividad del sector español y qué medidas se deberían tomar para aumentar esa competitividad a nivel internacional. ¿Del sector bancario? No, de la economía. Del sector privado español. De la economía española, la productividad. Gracias, muchas gracias. España tiene una especialización productiva en sectores de productividad no muy alta. El sector servicios, España tiene una gran especialización en el sector servicios crecientemente. Además, en los últimos años ya en servicios no turísticos, y eso suele ser pues, muy intensivo en trabajo y es difícil que las ganancias de productividad sean muy grandes. Tenemos, por lo tanto, que seguir trabajando. El Banco de España ha publicado en el informe anual reciente algunos datos sobre medir la productividad en lo que se llama productividad total de los factores. Y bueno, estamos mejorando algo y estamos reduciendo la brecha con Europa, que sigue siendo muy grande, y además la brecha con Europa es muy grande con Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos una posición de partida regular. Yo creo que tenemos que fomentar mucho más la innovación, tenemos que fomentar mucho más el que, digamos, la investigación y el desarrollo y las patentes y todo lo que se desarrolla en nuestras universidades, en toda investigación, se traslade y se absorba por toda la economía. Este es un reto clarísimo. Que no solamente es un tema del sector público, es un tema de todo el aparato productivo. Tenemos que tener más visión de medio plazo en este caso para que estas tecnologías vayan generando ganancias de productividad a medio plazo. Yo creo que esto para mí me parece que es fundamental. Necesitamos tener más calidad de la administración pública. España tiene una administración pública que cuando la mides en los rankings pues está en la parte intermedia europea, y tener administraciones más eficientes, más ágiles, más abiertas digamos, a servir a los sectores económicos y a los ciudadanos y culturalmente orientados en esa dirección, suele ayudar mucho al desenvolvimiento económico y a las ganancias de productividad. Este es otro tema claro. Por otro lado, el desenvolvimiento del sector empresarial español, yo siempre lo digo, porque al mismo tiempo que digo esto, hay que ver cuando salimos que tenemos una economía, un sector empresarial muy flexible y muy emprendedor, que tenemos que apoyar entre todos. Pensad que cuando tuvimos la crisis anterior, la década del 2009 al 2013, que es el periodo malo, es decir, se produjo un hundimiento de la demanda interna. Habíamos generado una economía muy orientada a una demanda interna que crecía de forma insostenible, y las empresas muchos sectores estaban funcionando en esa clave, y ahí las ganancias de la competitividad no suele ser tan importante, el ser competitivo no es tan importante, y lo que ha ocurrido es que si tomamos un poco de perspectiva desde entonces, la última década, incluso más, ya 13 años, las empresas españolas respecto a sus competidores europeos no han hecho más que ganar cuota de mercado. Ganar cuota de mercado, bueno, y en muchos sectores. Esto es absolutamente meritorio, es muy meritorio, y han sido capaces muchas empresas españolas, incluso de tamaño pequeño y mediano, de sustituir una demanda interna insostenible que desapareció al caer la crisis por la búsqueda de nuevos mercados. Luego, hay algo intangible cuando medimos la productividad, que es esta capacidad. Por ejemplo, cuando Francia se compara con Alemania, hay muchos estudios, Francia se encuentra con que no es capaz de competir como Alemania, y no hay un problema salarial, no hay un problema de diferencias entre los
los sectores últimos, los importadores últimos, y al final lo que aparece todo en los modelos económicos es un residuo enorme que es capacidad gerencial. Al final la capacidad gerencial de las empresas es muy importante. Yo creo que España, las ganancias que estamos viendo desde hace unos años, lo que reflejan es una ganancia gerencial muy notable, porque además sabemos que con el tamaño de las empresas españolas esto es más difícil. Yo creo, por hablar, digamos, por equilibrar la contestación.